a la pérdida de presión. Conexionado e instrumentación. El conexionado y los tubos transportan la energía hidráulica a través del circuito de un sistema hidráulico. Dicho conexionado puede ser flexible o rígido. Si el conexionado flexible o rígido no es la mejor solución, se pueden usar módulos de conexión. Además, diversos tipos de instrumentos miden la presión y el caudal en circuitos hidráulicos. Al finalizar este módulo, será usted capaz de comprender el uso del conexionado y las tuberías, describir las características del conexionado flexible y rígido, reconocer la diferencia entre racores y conexiones instantáneas, enumerar los dos tipos de conexión del conexionado rígido, comprender el uso de los bloques de conexión, enumerar los tipos de instrumentos de medición de presión, describir cómo funciona un manómetro, conocer las funciones de un presostato y de un transductor de presión, enumerar los tipos de instrumentos de medición de caudal, identificar qué puede medir un multímetro. Configuraciones de instalación de sistemas hidráulicos. El fluido de un circuito hidráulico circula de un punto a otro a través de tubos y conexionado. El diámetro del conexionado y de los tubos afecta directamente a la pérdida de presión en el sistema, por lo que es determinante para el grado de eficiencia del circuito en su totalidad. Con el fin de limitar las pérdidas de presión permitidas en un circuito hidráulico, la tabla de la derecha muestra los valores de velocidad máxima recomendada en los diferentes tipos de conexionados. Tubos flexibles. El tubo flexible conecta elementos hidráulicos en movimiento en los que no se puede usar conexionado rígido. Debido a su composición, el tubo flexible amortigua el ruido y las vibraciones. El tubo flexible consta de diversas capas de material. La capa interna se fabrica en caucho sintético que puede soportar entornos corrosivos y diversos valores de pH de los fluidos. La capa intermedia es una capa de refuerzo y se puede fabricar en diversos materiales. El tubo puede tener múltiples capas de refuerzo dependiendo de la presión que deba soportar. La capa externa se fabrica en caucho resistente a la abrasión y es adecuado para soportar los efectos climáticos. Características del tubo flexible. La presión máxima de funcionamiento permitida es el máximo recomendado para un funcionamiento correcto. Su valor es 1/4 de la presión de estallido. La presión de estallido es la presión máxima que puede soportar el tubo antes de estallar. No alcance nunca dicho valor. Todo tubo flexible cambia de longitud como consecuencia de las demandas externas. Esta variación debe ser de entre 2% y 4%. El valor indicado para el radio mínimo de flexión del conexionado se calcula exponiendo un tubo fijo a la presión máxima de funcionamiento. Por motivos de seguridad, evite usar radios inferiores a dicho valor. La temperatura de funcionamiento hace referencia al fluido transportado. Las temperaturas elevadas reducen la vida útil de los tubos. La longitud y el radio de flexión son magnitudes directamente relacionadas, ya que los elementos deben poder moverse sin que se produzcan sacudidas en el conexionado. La longitud y el radio de flexión son magnitudes directamente relacionadas, ya que los elementos deben poder moverse sin que se produzcan sacudidas en el tubo flexible. Tubos rígidos. El tubo rígido incluye tuberías de acero calibrado sin uniones de soldadura. El grosor de las paredes de las tuberías depende de la presión máxima multiplicada por un factor de seguridad para picos de presión. El tubo rígido se usa en conexionado que no requiere movilidad. Usando las herramientas adecuadas, el tubo se dobla en caliente o en frío antes del montaje. Las tuberías se pueden doblar en diferentes ángulos dependiendo de las aplicaciones. Las características utilizadas para seleccionar el tamaño del tubo flexible se aplican igualmente a todo el tubo rígido. El uso de acero como material para las tuberías permite aumentar las características de presión, aunque es necesario tener más cuidado cuando se dobla. Conexión de tubos flexibles. Los tubos flexibles se pueden unir mediante racores o conexiones instantáneas. Aunque ambos son capaces de conectar tubos flexibles, existen diferentes tipos de montajes y diseños.
Según su montaje, los 5 grupos de racores son acoplamiento roscado, acoplamiento a presión, acoplamiento de segmentos, acoplamientos con abrazaderas, conectores enchufables. Las conexiones instantáneas o racores de conexión rápida se conectan y desconectan de forma instantánea y son muy manejables. Se usan en aplicaciones que requieran cambios continuos de tubos y normalmente se instalan en una válvula antirretorno que se pueda desbloquear mecánicamente, permitiendo un montaje sin pérdida de fluido. Conexión de tubos rígidos. El tubo rígido tiene 2 tipos de conexiones, dependiendo del tamaño: uniones roscadas, bridas. Las uniones roscadas se usan hasta un diámetro nominal de 30. Este sistema es el más común debido a la simplicidad del diseño y a las roscas que crean un espacio sellado que previene las fugas de fluido. Las bridas se usan en tuberías de mayores dimensiones que las uniones roscadas. Se pueden soldar o atornillar dependiendo de si se van a colocar en tuberías rígidas o flexibles. Los racores se fabrican de diferentes maneras para que las tuberías puedan adquirir cualquier forma. Bloques de conexión. Cuando la unión directa de válvulas mediante tuberías rígidas o flexibles no da lugar a una conexión compacta, económica o segura, se usan bloques de conexión. Los bloques de conexión son placas perforadas a distancias estandarizadas por las que fluye el fluido y en las que las válvulas se pueden montar unas junto a otras. Aunque cada válvula tenga una función diferente, el flujo del fluido por cada una de ellas debe planificarse. Medición de variables físicas en un sistema hidráulico. Para poder comprender cómo funciona un sistema hidráulico, debe medir algunas variables. Las 2 más comunes son la presión y el caudal. Presión es la fuerza por unidad de área de un gas o fluido. Caudal es la velocidad de un gas o fluido en el sistema. Diversos tipos de instrumentos o dispositivos miden o usan la presión de los circuitos hidráulicos. Los instrumentos o dispositivos de medición de presión que usan presión incluyen válvula de presión, manómetro, presostato, transductor de presión. Válvula de presión. El término válvula de presión abarca todas las válvulas que tienen un impacto específico y preestablecido sobre la presión del sistema o sobre parte de ella. La regulación de presión se lleva a cabo variando la estrangulación, realizando ajustes mecánicos, hidráulicos, neumáticos o eléctricos. Los tipos de válvulas de presión son válvula limitadora de presión, válvula de secuencia, válvula reductora de presión. Manómetro. Un manómetro mide la presión de fluido en un circuito hidráulico. El tipo de manómetro más común es el manómetro circular en un baño de glicerina. El interior de este manómetro está semilleno de glicerina, que se usa para amortiguar los movimientos bruscos de la aguja. La presión en el interior del circuito se transmite usando un tubo que va hasta la entrada del manómetro. La presión se ejerce sobre el vástago que acciona el mecanismo dentado, provocando finalmente que la aguja indicadora gire sobre la escala de medición. Presostato. Un presostato es un elemento electrohidráulico que transforma la presión en una señal eléctrica. Normalmente se calibra usando un muelle. Cuando la presión alcanza el valor de calibrado, un contacto interno se cierra y el presostato emite una señal eléctrica.
La señal eléctrica de salida se usa para activar o desactivar una parte de un circuito eléctrico usado para controlar los circuitos hidráulicos que utilizan electroválvulas. Transductor de presión. Un transductor de presión convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Con frecuencia denominado transmisor de presión, un transductor de presión puede ser de diferentes tipos. Un tipo común de transductor de presión es el transductor de bandas extensométricas. En un transductor de presión, a medida que la presión del sistema varía, también lo hace la señal analógica. Instrumentos de medición de caudal. Otra variable importante de un sistema hidráulico es el caudal. Caudal es la velocidad a la que se mueve el aceite hidráulico. Sin trabajo no hay caudal. Si ningún componente del sistema está utilizando aceite hidráulico, no se produce caudal. Los instrumentos o dispositivos que usan el caudal son válvula de caudal, flujómetro o caudalímetro, flujostato y transductor de caudal. Válvula de caudal. Al modificar el caudal de fluido, una válvula de caudal puede modificar la velocidad del actuador hidráulico de manera sencilla. La modificación de la velocidad se consigue modificando el caudal de fluido. Las válvulas de caudal pueden ser de dos tipos, según su diseño. Válvulas de estrangulación, sometidas a un mayor impacto por viscosidad debido a una mayor longitud de la estrangulación. Válvulas de membrana, con una longitud de estrangulación de aproximadamente 0. Están sometidas a un mínimo impacto por viscosidad. Las válvulas de caudal se dividen en dos grupos: válvulas de estrangulación y válvulas reguladoras de caudal. Flujómetro o caudalímetro y flujostato. Un flujómetro o caudalímetro mide el caudal. El flujómetro más simple consta de una pieza cónica colocada en un tubo vertical que es empujado por el caudal que circula por la tubería. Un flujostato se conecta y desconecta en función del caudal de fluido. Puede enviar una señal para activar otro dispositivo. Un flujostato se usa para mantener y controlar los caudales de un sistema hidráulico. Transductor de caudal. Un transductor de caudal o transmisor de caudal mide la velocidad del fluido y convierte el flujo en una señal eléctrica analógica. Los transductores de caudal pueden ser de diferentes tipos y usan diferentes principios de medición. A partir de la velocidad del fluido, las unidades analíticas de los transductores de caudal pueden calcular el nivel de flujo o caudal o determinar la cantidad de flujo con un contador. Algunos principios de medición son: método mecánico, sistema de cuchillas; ultrasonido, sin contacto, cuando los sensores no están expuestos a picos de presión ni agentes sólidos; calentamiento; método manométrico, puede usar un amplio rango de temperatura y flujo. Mediciones eléctricas. Para controlar y saber de forma precisa cómo funciona un sistema hidráulico, debe controlar y ajustar las variables del sistema. Las dos variables más comunes que se miden, ajustan y controlan en un sistema hidráulico son la presión y el caudal. Muchos dispositivos, sensores y transductores envían y reciben señales eléctricas analógicas que son proporcionales a la variable física correspondiente. Por ello, es muy importante saber cómo medir y representar gráficamente dichas señales eléctricas. Los dos dispositivos de medición más comunes para estas señales eléctricas son el multímetro y el osciloscopio. Multímetro y osciloscopio.
Un multímetro es un dispositivo electrónico que se usa para comprobar circuitos eléctricos y solucionar problemas con los componentes electrónicos. Un multímetro puede medir tensión alterna y continua, corriente alterna y continua, resistencia. Un osciloscopio es un tipo de instrumento electrónico de comprobación que permite observar señales eléctricas en constante cambio, normalmente como una representación bidimensional de una o más señales como una función del tiempo. Conceptos a recordar. Hay algunos conceptos que debe recordar acerca del conexionado y la instrumentación utilizada en circuitos electrohidráulicos. El fluido de un circuito hidráulico circula de un punto a otro a través de tubos y conexionado. El tubo flexible conecta elementos hidráulicos en movimiento en los que no se puede usar conexionado rígido. Debido a su composición, el tubo flexible amortigua el ruido y las vibraciones. La presión de estallido es la presión máxima que puede soportar la tubería antes de estallar. No alcance nunca dicho valor. El tubo rígido se usa en conexionado que no requiere movilidad. El tubo flexible se puede unir mediante racores o conexiones instantáneas. Las conexiones instantáneas, a menudo denominados racores de conexión rápida, se conectan y desconectan de forma instantánea y son muy manejables. El tubo rígido tiene dos tipos de conexiones, dependiendo del tamaño, uniones roscadas y bridas. Cuando la unión directa de válvulas mediante tuberías rígidas o flexibles no da lugar a una conexión compacta, económica o segura, se usan bloques de conexión. Los bloques de conexión son placas perforadas a distancias estandarizadas por las que fluye el fluido y en las que las válvulas se pueden montar unas junto a otras. Para comprender cómo funciona un sistema hidráulico, debe medir algunas variables. Las dos más comunes son la presión y el caudal. Presión es la fuerza por unidad de área de un gas o fluido. Caudal es la velocidad de un gas o fluido en el sistema. El término válvula de presión abarca todas las válvulas que tienen un impacto específico y preestablecido sobre la presión del sistema o sobre parte de ella. Los tipos de válvulas de presión son válvulas limitadoras de presión, válvulas de secuencia y válvulas reductoras de presión. Un manómetro mide la presión de fluido en un circuito hidráulico. Un presostato es un elemento electrohidráulico que transforma la presión en una señal eléctrica. Un transductor de presión convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Un tipo común de transductor de presión es el transductor de bandas extensométricas. Sin trabajo no hay caudal. Si ningún componente del sistema está utilizando aceite hidráulico, no se produce caudal. Los instrumentos o dispositivos que usan el caudal son válvula de caudal, flujómetro o caudalímetro, flujostato y transductor de caudal. Al modificar el caudal de fluido, una válvula de caudal puede modificar la velocidad del actuador hidráulico. Un flujómetro o caudalímetro mide el caudal. Un flujostato se conecta y desconecta en función del flujo de fluido. Puede enviar una señal para activar otro dispositivo. Un transductor de caudal mide la velocidad del fluido. Las dos variables más comunes que se miden, ajustan y controlan en un sistema hidráulico son la presión y el caudal. Un multímetro es un dispositivo electrónico que se usa para comprobar circuitos eléctricos y solucionar problemas con los componentes electrónicos. Un osciloscopio es un tipo de instrumento electrónico de comprobación que permite observar señales eléctricas en constante cambio, normalmente como una representación bidimensional de una o más señales como una función del tiempo. Conexionado e instrumentación. En este módulo ha adquirido conocimientos sobre el uso del conexionado y los tubos. Ha descubierto las características del tubo flexible y rígido y la diferencia entre racores y conexiones instantáneas. Además, ha adquirido conocimientos sobre el uso de bloques de conexión y también sobre los diferentes tipos de instrumentos empleados para medir el caudal.